Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, la verdad, me tiene un poco revuelta. Como ya habrán visto en el título, la cosa va de mentiras, de secretos. Y de Can y Francesca. Sí, los mismos Can y Francesca que todos conocemos, o creíamos conocer. Antes de que se me echen encima con los comentarios, déjenme explicarles bien toda la historia. Saben que en este canal siempre les cuento las cosas tal como son, sin filtros ni adornos. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a sumergirnos en una verdad que, créanme, me costó mucho aceptar. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden nada de nada. Ya saben que aquí siempre les traigo contenido interesante, divertido y a veces un poquito polémico. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, este vídeo trata sobre una revelación que me dejó completamente en shock. Hace unas semanas, digamos un mes más o menos, me enteré de algo que involucra a Can y Francesca, y que me hizo cuestionar muchas cosas. Para ponerlos en contexto, ustedes saben que conozco a Can y Francesca desde hace, casi toda la vida. Crecimos juntos, compartimos secretos, risas, lágrimas. Éramos como una familia. Confiaba en ellos ciegamente. Por eso, cuando me enteré de la verdad, me dolió tanto. No fue un dolor cualquiera, fue un puñal directo al corazón, una sensación de vacío que me persiguió durante días. Todo comenzó una noche en la fiesta de cumpleaños de Sofía. Ya saben cómo son esas fiestas, ¿no? Música alta, gente bailando, conversaciones por aquí y por allá. Yo estaba hablando con Marcos sobre su nuevo proyecto de fotografía, un proyecto precioso, por cierto, sobre la belleza oculta en los rincones abandonados de la ciudad. Estaba realmente absorta en la conversación, escuchando con atención cómo Marcos describía su visión, cuando, de repente, escuché una conversación que no debía haber escuchado. Estaba cerca de la barra pidiendo un gin tonic, ya saben que es mi debilidad, y sin querer, juro que fue sin querer, oí a Can y Francesca hablando en voz baja. Al principio no presté mucha atención, el ruido de la música lo hacía difícil, pero luego escuché mi nombre. Y ahí fue cuando me quedé paralizada. Estaban hablando de algo que me involucraba directamente, algo que yo desconocía por completo. No voy a entrar en detalles escabrosos porque creo que no es el lugar ni el momento. Pero sí les puedo decir que se trataba de una mentira. Una mentira que ambos me habían ocultado durante mucho tiempo. Una mentira que, de haberla sabido antes, habría cambiado muchas cosas en mi vida. No solo cambiado, sino transformado, radicalmente transformado mi percepción de la realidad, de mi pasado, e incluso de mi futuro. Imaginen la magnitud de la situación. Al principio no lo podía creer. Pensé que estaba alucinando, que había entendido mal, que el alcohol me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más escuchaba, más claro quedaba que no había margen para la duda. Cada palabra, cada frase, cada susurro encajaba a la perfección, formando un puzzle que revelaba una imagen devastadora. Can y Francesca me habían mentido. Y no era una mentira piadosa, de esas que se dicen para no herir los sentimientos de alguien. Era una mentira premeditada, calculada, con el objetivo de proteger algo. O a alguien. Y lo peor de todo es que ese algo o ese alguien era yo. Ironías de la vida. Después de escuchar la conversación, me fui de la fiesta sin decir nada. Estaba demasiado impactada como para enfrentarlos en ese momento. Mis piernas temblaban, mi corazón latía a 1000 por hora y sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Necesitaba tiempo para procesar lo que había oído, para entender por qué me habían hecho esto. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarme de ese ambiente enrarecido y caótico. Estuve días sin dormir, dándole vueltas a la cabeza, repitiendo la conversación en mi mente una y otra vez, buscando alguna explicación lógica, alguna justificación plausible. Me sentía traicionada, decepcionada, furiosa. Una mezcla de emociones que me consumía por dentro, que me impedía concentrarme en cualquier otra cosa. Me sentía como si el mundo se hubiera puesto patas arriba.
Finalmente decidí que tenía que enfrentarlos. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa duda carcomiéndome por dentro, envenenando cada uno de mis pensamientos. Necesitaba respuestas, necesitaba saber el porqué, necesitaba escuchar la verdad de sus propias bocas. Así que los llamé y les pedí que nos viéramos. No les expliqué el motivo, simplemente les dije que era urgente y que necesitaba hablar con ellos a solas. Fue una conversación difícil, muy difícil. El ambiente era tenso, cargado de silencio y miradas esquivas. Al principio negaron todo, intentaron hacerme creer que yo estaba equivocada, que había malinterpretado las cosas, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. Los había escuchado con mis propios oídos, los había visto con mis propios ojos. Después de mucha insistencia, de lágrimas, de reproches y de ruegos, finalmente reconocieron que sí, que me habían mentido. Bajaron la mirada, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Me explicaron sus razones, intentaron justificarse, me contaron una historia llena de matices y excusas. Pero la verdad es que nada de lo que dijeron pudo mitigar el dolor que sentía. Me sentía como si me hubieran apuñalado por la espalda, como si dos de las personas más importantes de mi vida me hubieran traicionado de la manera más cruel e inesperada. Como si la confianza que había depositado en ellos se hubiera roto en 1000 pedazos, dejando un vacío irreparable en mi alma. Me dijeron que lo hicieron para protegerme, que pensaban que era lo mejor para mí, que creían que si me hubieran contado la verdad, me habría hecho mucho daño. Que no querían verme sufrir, que querían ahorrarme un dolor innecesario. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que siempre es mejor la verdad, por dura que sea. Creo que tengo derecho a saber lo que pasa en mi vida, a tomar mis propias decisiones, a afrontar las consecuencias de mis actos. Creo que la verdad, por dolorosa que sea, es la base de cualquier relación sana y honesta. No sé si algún día podré perdonarlos por lo que hicieron. Todavía estoy procesando todo esto, intentando asimilar lo que pasó, intentando encontrarle sentido a esta pesadilla. Necesito tiempo para sanar, para reconstruir la confianza que se ha roto, para volver a confiar en ellos. Sé que no es fácil, pero creo que es posible. Al fin y al cabo, los quiero y valoro mucho. Son como mis hermanos, son parte de mi familia. Y no quiero perderlos por una mentira, por un error que, aunque grave, espero que podamos superar. Sé que algunos de ustedes se estarán preguntando cuál es la mentira en sí. Pero como les dije antes, no creo que sea el momento ni el lugar para revelarla. No quiero entrar en detalles que puedan herir a otras personas, o que puedan generar más conflicto. No quiero remover el pasado ni reabrir viejas heridas. Lo importante es que ustedes sepan que Can y Francesca me mintieron, y que eso me afectó profundamente. Que mi confianza en ellos se vio sacudida hasta los cimientos y que necesito tiempo para reconstruirla. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la amistad, sobre la confianza, sobre la importancia de la verdad, sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Me ha hecho reflexionar sobre mis propias relaciones, sobre cómo me relaciono con los demás, sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Y me ha impulsado a ser más honesta, más transparente, más auténtica, a ser fiel a mis principios y a mis valores. Me ha enseñado que la verdad, aunque duela, siempre es el mejor camino. Sé que este vídeo es un poco diferente a lo que suelo subir. Es más personal, más íntimo, más vulnerable. Pero sentía la necesidad de compartirlo con ustedes, de desahogarme, de contarles lo que me está pasando. Ustedes son como mi familia virtual, y confío en ustedes para que me apoyen y me entiendan. Sé que puedo contar con ustedes para que me brinden un consejo, una palabra de aliento o simplemente un hombro en el que llorar. En resumen, Can y Francesca me mintieron sobre algo importante, y eso me dolió mucho. Aunque intentaron justificar sus acciones, siento que la verdad siempre es el mejor camino. Estoy en proceso de perdonarlos y reconstruir la confianza, y espero que algún día podamos volver a ser los amigos que éramos antes. Espero que esta experiencia nos sirva para fortalecernos como personas y como amigos. Gracias por escucharme, por estar ahí para mí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante o al menos, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones. Espero que les haya servido para darse cuenta de que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto?
¿Creen que Can y Francesca hicieron bien en mentirme para protegerme? ¿O creen que debieron decirme la verdad desde el principio? ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? ¿Cómo la afrontaron? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por favor, sean respetuosos. Recuerden que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, siempre y cuando lo hagamos con educación y respeto. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción hacen la diferencia. Cada uno de sus gestos de apoyo me animan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi vida con ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Recuerden que la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada instante. Hasta la próxima. Y gracias de nuevo por estar ahí. Significan mucho para mí.